105 por 68, programa número 4 para analizar la final de Champions League entre el Manchester City y el Chelsea Football Club. Estamos con Julián Espinosa, que nos vuelve a acompañar una vez más. Ya ha hecho varios análisis de partidos de semifinales de Champions y de la final de la Europa League. Y bueno, pues encantados de tenerlo una vez más con nosotros. Buenos días, Julián. Hola, buenos días, Nacho. Un placer estar con vosotros una vez más. Bueno, estamos para analizar, como decimos, la final de la Champions League. Hemos analizado, tenemos el vídeo ya en el canal de la Europa League entre el Villarreal y el Chelsea. Y bueno, ¿qué nos puedes contar para comenzar de esta final entre dos equipos ingleses? El fútbol inglés que domina últimamente en los últimos años el fútbol europeo vuelve a retomar esa importancia que tenía en años anteriores. Pues sí, así es, eso parece. Manchester City, Chelsea y Manchester United en las dos finales europeas por excelencia. Y bueno, pues queda demostrado que el fútbol inglés, el fútbol de Premier, pues este año pues ha dado ese pasito adelante y yo creo que está a un nivel pues considerable. Final importantísima, muy importante para ambos equipos, para Guardiola, por lo que significa ganar por primera vez esa Champions, esa ansiada Champions con el City. Y bueno, final importante también para Tuchel, después de hacer una segunda fase de eliminatorias espectacular, después de darle un lavado de imagen al equipo inglés. Y bueno, pues querrá aprovechar también esa oportunidad. Nos vamos a encontrar dos equipos que se conocen muy bien, dos equipos que vamos a conseguir ver por cuarta vez este enfrentamiento en partido oficial esta temporada. Uno sí que fue con Lampard en el banquillo, pero bueno, Tuchel va a tener la oportunidad de enfrentarse por tercera vez al City y hasta ahora pues vencedor Tuchel en esos dos enfrentamientos, el de FA Cup y el de Premier League. Por tanto, bueno, pues espadas en todo lo alto y como decimos, partido bonito para el espectador. Dos equipos que además no han perdido, llegan a esta fase, hasta final, más que a esta fase, sin haber perdido ninguno de los dos. Un empate el Manchester City, dos empates el Chelsea. Se plantea o se cita al Chelsea como el equipo sorpresa de la competición, pero la realidad es que no ha perdido. Ni en fase de grupos con Lampard, que le tocó el Sevilla en el mismo grupo y empató con el Sevilla, pero se fue por su situación en la Premier más que en la Champions, pero en la Champions, como decimos, ha sido un equipo pues, muy importante y tampoco se puede considerar como una revelación en sí. No sé cómo lo ves. Sí, lo veníamos diciendo durante eliminatorias anteriores. Yo creo que Tuchel pues sustituye a un Lampard que no estaba dando con la tecla en la liga doméstica. Y bueno, pues sí que es cierto que ese lavado de imagen ha existido a nivel de competición doméstica, pero sí que es cierto que bueno, pues esos números han vuelto a ser espectaculares en todos los sentidos. Ya eran buenos los de Lampard en Champions en esa fase previa y bueno, pues lo han sido para Tuchel en esta segunda fase. En caso de Guardiola, pues qué decir de la trayectoria de Guardiola en Champions, ya no solo con este equipo, sino con todos los anteriores. Sí que es cierto que bueno, siempre se le ha pedido a Guardiola pues a lo mejor tener presencia en más finales de Champions, el proyecto no estaba dando sus frutos y bueno, pues yo creo que este año tiene una oportunidad de oro para reivindicarse, para volver a ganar una nueva Champions y bueno, para hacer historia con el City con esa primera Champions League después de, como decimos, una Champions pues inmaculada en la que ha conseguido 11 victorias, un solo empate, no ha perdido un partido y bueno, pues los números lo dicen todo, muchísimos goles a favor, muy poquitos en contra. Vamos a ver qué nos depara esta final el próximo sábado. Al igual que como hicimos en la final de la Europa League, aparte de las gráficas que se van viendo mientras vamos hablando y las imágenes, lo tenemos colgado todo el análisis que ha realizado Julián Espinosa, lo tenemos colgado en nuestra página web, en fibrefutbol.es, en la que bueno, también hay muchos trabajos y muchos artículos relacionados con el fútbol para los que no nos conozcáis.
y entre ellos, bueno, pues estos análisis que tan acertadamente realiza Julián. También os animo, como decimos siempre, y bueno, estamos muy contentos en esta nueva etapa, por así decirlo, de Fiebre Fútbol, el seguimiento que estamos teniendo, pues que deis a suscribiros si os gusta nuestro contenido, que le des al like, a la campana de notificaciones y, por supuesto, cualquier cosa a través de redes sociales, que estamos recibiendo muchos mensajes y lo agradecemos. Pues cualquier temática que creáis que podemos tratar en Fiebre Fútbol, tanto en nuestra página web como aquí en YouTube o en otras redes sociales, pues estamos a vuestra disposición. Vamos con las señas de identidad, como hicimos con el Villarreal y con el Manchester United. Bueno, analízanos en este sentido al City. Comenzamos por el City. Bueno, pues sí, la verdad es que la señal de identidad de más que del City, de Pep Guardiola en todos los equipos que ha dirigido, pues han sido con un patrón muy común. Podemos hablar de ese sistema de juego por excelencia que Guardiola desarrolla al máximo, el 1-4-3-3, ya lo vimos en sus anteriores etapas, Barcelona, Bayern, al final es un fiel de este sistema, de este dibujo y, bueno, pues al final se convierte en una seña de identidad clave, ya no solo para el City en este caso, sino para todos los equipos que Guardiola está dirigiendo. Una de las claves, sin duda alguna, es el ser siempre dominador de esa posesión del balón. Los equipos de Pep pues se caracterizan por defender con balón, como decimos, ¿no? Es una conservación de un porcentaje muy alto, casi siempre con protagonismo en campo contrario y, bueno, pues casi en todas las ocasiones mucho fútbol de ataque, ¿vale? La importancia que se le da a ese fútbol de ataque, ya que, como estamos diciendo, es un equipo y es un entrenador que le gusta defender, pero defender con balón, ¿no? Cuanto más lejos está siempre el balón de tu portería, yo creo que eso es una de las consignas y una de las premisas que lleva Guardiola en todos sus equipos. Destacar el gran trabajo táctico y de posición que lleva el equipo, ¿no? Lo que estamos hablando, Guardiola hace un trabajo táctico y posicional sobresaliente. Yo creo que esos automatismos, esas evoluciones, esos ataques combinativos que crea en campo contrario le hacen convertirse en un equipo también muy peculiar. Un fútbol de muchos apoyos, un fútbol de muchas ayudas ofensivas, un fútbol de mucho pase de asociación, de mucho pase corto, de poquito pase largo, de poquita transición y sobre todo de muchísima progresión a base de juego en corto, ¿no? Y, bueno, pues destacar sobre todo que la calidad técnica individual de cada uno de sus jugadores es la que Guardiola yo creo que intenta poner por encima de otros recursos que sí que caracterizan a equipos ingleses, por ejemplo, o a otros equipos, de competiciones europeas, que son esa explosividad y esa resistencia. Yo creo que Guardiola impera mucho más esa calidad técnica individual del jugador, ¿vale? Y la pone por encima de toda explosividad, toda resistencia del jugador en cuestión, ¿vale? Y enfrente tendremos a un Chelsea. En el que, bueno, pues la señal de identidad ya las vimos, las estudiamos y las analizamos muy bien en esos postpartidos, prepartidos que hicimos en esa eliminatoria Chelsea-Real Madrid. Un dibujo innegociable también por parte de Tuchel, que ha dado con la tecla y que está desarrollando bueno, pues de una forma muy bien para el equipo inglés, con ese dibujo de tres centrales, el 1-3-4-2-1, con la variante del 1-3-4-1-2 en función de las posiciones que adopten especialmente Mason Mount o Pulisic o cualquier jugador que haga la referencia. Se caracterizan también por ser dueños del balón, pero en este caso no son dueños del balón como a lo mejor desarrolla Guardiola en sus equipos. Son dueños del balón sobre todo para atacar con muchísima velocidad, es decir, para utilizar esas transiciones y esas zonas intermedias para hacer mucho daño y atacar esos espacios. Ahí sí que metemos en el fútbol inglés esa transición tan típica, ¿vale? Y tan común del fútbol de hoy en día. Una de las características por excelencia de Tuchel en este Chelsea, pues es la libertad
que da a jugadores de fase ofensiva. Como digo, Pulisic, Mason Mount, Werner, jugadores que con balón se les da esa libertad para hacer, porque la calidad lo dice todo y bueno, pues al final es éxito todo lo que venga a partir de los pies de estos jugadores, ¿no? Y bueno, destacar el equilibrio también y la seguridad en la línea defensiva que ha adoptado Tuchel desde su llegada, ¿no? Yo creo que desde su llegada sí que podemos decir que el equipo inglés pues ha sido más sólido, ha recibido mucho menos goles. Si bien es cierto, como hemos dicho anteriormente, que Lampard llevaba una trayectoria en Champions muy buena también en fase previa, sí que es cierto que en Premier no estaban saliendo las cosas, pero sí que es cierto que recibía más goles, esa solidez defensiva a lo mejor no existía y yo creo que bueno, pues han dado con la tecla con la llegada de Tuchel. Yo creo que Tuchel pues ese aspecto defensivo lo ha trabajado al máximo y coordinado con lo bien que trabaja el equipo ofensivamente y con los recursos que tiene el equipo en fase ofensiva, pues yo creo que ha dado con esa tecla de equilibrio fase defensiva, fase ofensiva para obtener el éxito. Sí, apuntabas muy bien lo que decíamos al principio, que Lampard en la fase previa de Champions, en la fase de grupos, no teníamos los números, con solo 2 empates y lo demás victorias. Pero bueno, uniendo en esta sección, lo que sí que le ha dado Tuchel al equipo es identidad. Es más reconocible, más allá de los resultados que también ha conseguido en Premier y en las eliminatorias ya de cuartos y semifinales, lo que sí que, bueno, esa valoración, ¿no? Darle identidad al equipo que a lo mejor con Lampard no estaba tan definida. No sé si estás de acuerdo en ese sentido, un poco resumiendo lo que has dicho. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esa identidad era la que le faltaba quizás al equipo inglés. El equipo inglés no se terminaba de encontrar. Tenía muchas cosas y muy buenas con Lampard, ya que tiene pues, jugadores de una calidad individual pues sobresaliente, pero sí que es cierto que estoy de acuerdo contigo en que esa identidad, ese saber a qué estamos jugando, ese saber a qué estamos... cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que jugar ante el rival que tenemos enfrente, sí que le faltaba un poquito esa identidad, como tú bien dices. Muy bien. En cuanto al 11 tipos definidos en ambos equipos. Pues sí, yo creo que sí. Podemos hablar de 2 onces claramente diferenciables. Yo creo que, bueno, independientemente de que este fin de semana en competición doméstica, pues ambos entrenadores han hecho pequeñas rotaciones, aunque sí que es cierto que muchos de los jugadores que hemos visto este fin de semana en Premier los vamos a ver el sábado en la final de la Champions. Sí que podemos diferenciar 2 onces, por así decirlo, tipos. Yo creo que en City, con Ederson en la portería, un fijo, un seguro de vida en esta etapa de Guardiola en el City. Una pareja de centrales muy sólida, ya que, bueno, es cierto que al City no se le ha atacado, no es que no se le haya atacado lo suficiente, sino que, como bien decimos, es un equipo que realiza pues unas situaciones de juego de pressing en bloque alto muy buenas, son muy eficaces en ese bloque alto medio y hace que ese protagonismo en los defensas a lo mejor sea menor, pero sí que tenemos una pareja de centrales con Stones y con Rúben Díaz, el portugués, que yo creo que Guardiola cree mucho en ellos dos, por lo que les da, por la experiencia, por lo que atesoran, y yo creo que pueden ser de la partida. Los laterales también, yo creo que también claramente diferenciados. Walker en el lateral derecho, con buen recorrido, llegador, como les gusta también a Guardiola, con esos laterales largos, cuando el pivote defensivo se mete entre centrales, y Cancelo en la izquierda, que está desarrollando una temporada magnífica. Un pivote defensivo, como bien decimos, que se incrusta muchas veces entre centrales para dar esa salida de balón que le gusta a Guardiola con 3 jugadores, que es Rodri, el internacional español. Yo creo que bueno, pues está creciendo a pasos agigantados, ya no solo en el City, sino también en la selección española, ¿vale?
y dos interiores muy, muy, muy importantes, con mucha movilidad, con mucha creatividad y sobre todo de los que les gusta a Guardiola para acompañar a este pivote defensivo. Yo creo que Bernardo Silva y Gundogan, del cual hablaremos ahora posteriormente, han sido dos jugadores que le han sido claves, le han dado muy buen resultado y que yo creo que tiene también plena confianza en ellos, a pesar de existir otros jugadores que pueden dar muy buenos cambios, que pueden ser incluso titulares también, como por ejemplo Fernandinho, pero sí bien es cierto que bueno, apostamos quizá por este 11. Y luego arriba, pues lo que menos cambia, yo creo que Guardiola. Ese tridente con mucha movilidad, con intercambio de posiciones, con nunca posiciones fijas, ninguno es extremo puro, ninguno es delantero centro puro, el falso 9, que tanto le gusta a Guardiola, pues con Mahrez, con Kevin De Bruyne y con Phil Foden, ¿no? Yo creo que de este 11 puede salir el 11 que nos vamos a encontrar el sábado en esa final de Champions. Y en cuanto al Chelsea, lo mismo, ¿no? Un 11 también muy definido. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, yo creo que también. El Chelsea, ya veníamos hablándolo también. Yo creo que Tuchel ha acertado con ese desarrollo de funciones en los diferentes jugadores. Ha subido el rendimiento de jugadores que con Lampard no se estaban terminando de encontrar cómodos y no estaban desarrollando su trabajo y no estaban obteniendo el rendimiento para el cual se les fichó. Y yo creo que Tuchel ahora ha sacado pues, ese rendimiento de los jugadores más importantes del equipo inglés, que son muchos y muy buenos. Yo creo que en portería, bueno, pues Mendy, el otro día veíamos documentales y veíamos artículos en prensa de ese desarrollo que ha llevado Mendy desde que prácticamente aparece de un equipo de segunda división hasta lo que está siendo Mendy en la actualidad, ese crecimiento. Yo creo que también culpa de Lampard en su día y de Tuchel ahora, ¿no? De creer en él, de ponerle y sobre todo de sacar el mayor rendimiento de ellos. Una defensa de 3, característica, yo creo que innegociable para Tuchel, que apostamos con Christensen, con el danés, con Thiago Silva liderando ese tridente de centrales y con Rüdiger, otro de los jugadores claves y que, bueno, que aportan, como ya vimos en semifinales de Champions, pues un trabajo ya no solo sin balón, sino también con balón a la hora de salidas, a la hora de desplazamientos, a la hora de crear un poquito ese inicio de ataque del Chelsea. Dos carrileros, uno de ellos, bueno, pues internacional, hemos visto que Luis Enrique ha confiado en él, lo lleva a la Eurocopa, como es Azpilicueta, el cual puede jugar también como tercer central y lo hemos visto jugar como tercer central también a lo largo de tanto en Champions como en Premier League. Y un carrilero izquierdo en Chilwell, pues que también está aportando muchísimo y que está sacando un rendimiento a sus características brutales. Centro del campo es donde a lo mejor nos puede surgir unas poquitas más dudas con la llegada ya de Kovacic si está recuperado de lesión. Sin embargo, el gran nivel que ha demostrado Kanté a lo largo de estas semifinales de Champions, de las cuales hemos hablado, de las cuales hemos visto que ha sido un jugador clave y ha sido el jugador clave por excelencia de la semifinal de Champions, yo creo que no apueste por cambiarlo ahora. Yo creo que Kanté y Jorginho van a ser esa pareja de doble pivote, esa sala de máquinas del Chelsea para liderar esa medular y contrarrestar el buen trabajo que tienen en el centro del campo el equipo de Guardiola. Y luego, pues, en fase ofensiva, un poco lo que hablábamos del City. 3 jugadores con muchísima movilidad, 3 jugadores que no tienen posiciones fijas, 3 posiciones que no son delanteros centros referencias, que no son extremos puros y que ese trabajo que hacen en zonas interiores, que hacen en zonas intermedias para recibir balón, para luego crear ese ataque posicional o incluso ese ataque de transición que sí que caracteriza al Chelsea, pues yo creo que innegociable. La presencia de Pulisic, la presencia de Mason Mount y sobre todo la presencia de Timo Werner. Kanté, que como bien dices, analizamos en la previa de semifinales de Champions en el Chelsea Real Madrid y poníamos de figura clave, pues entendíamos que podía estar
entre la figura de Casemiro y la de Kanté por el sistema de juego que utilizaban ambos equipos y que, bueno, demostró estar a un nivel en el momento en el que se desarrollaron las semifinales, Kanté a un nivel, yo creo que es superior al resto, podríamos decir, al resto de jugadores de esa semifinal. Bueno, será importante en esta final su figura, si está a ese mismo nivel y porque, bueno, en estas cosas que estábamos hablando, en estas situaciones de señas de identidad, pues una de las, digamos, Kanté, o el trabajo de Tuchel con Kanté, yo creo que también ha sido esa solidez y ese valor competitivo, elevarlo a través de la figura del jugador francés. Lo tenemos en señas de identidad, lógicamente en el 11 tipo y en lo que es la columna vertebral, como analizamos. Yo creo que muy acertadamente esta figura que pusiste de columna vertebral, uno por línea, y lo haces igualmente en este análisis del Manchester City y del Chelsea, 4 jugadores por línea, Ederson, Rubén Díaz, Gundogan y Kevin De Bruyne por el City, Mendy, Silva, Kanté y Mount por el Chelsea. ¿Cómo has elegido estos jugadores? Bueno, al final son los más significativos, ¿no? Como has ido comentando, pero bueno, si nos los puedes definir o describir un poquito más o por qué su importancia dentro de la columna vertebral, pues perfecto. Sí, yo creo que, como tú bien dices, se podían elegir en una final de Champions, igual que en una final de Europa League, pues se pueden elegir muchos más jugadores, evidentemente. Es muy peculiar, sobre todo la elección que he hecho en este caso, por las características que van a atesorar de cara al partido. Yo creo que la importancia, bueno, los porteros, evidentemente, Ederson y Mendy, van a ser esos 2 porteros ya no solo por números, sino por el rendimiento que han llevado a cabo el año y además números muy similares, son números muy parecidos. Han sido 2 equipos que se les ha tirado poquito, se les han creado pocas ocasiones de gol, han tenido que tener muy pocas o no tantas intervenciones y las que han tenido las han solventado con éxito, ¿no? No tanta diferencia tampoco en Rubén Díaz y en Thiago Silva, también números muy parecidos, números muy similares, dado también al mismo motivo, equipos que están sometidos a menores ataques, no están sometidos a muchos ataques, no tienen mucho trabajo, por así decirlo, y la capacidad de intervención, de disputas aéreas, los números al final tampoco sobresalen por encima del resto. Pero sí que es cierto que en la medular es donde vamos a encontrar una clave fundamental. Ahí sí que me ha gustado destacar a Kanté, por el motivo que tú dices. Yo creo que, bueno, es un jugador del que hemos venido hablando y que, bueno, pues se ha convertido en el jugador de la Champions, por así decirlo, en el Chelsea. Si el Chelsea al final sale campeón, yo creo que mucha de la culpa de que el Chelsea sea campeón la va a tener Tuchel por el rendimiento que le ha sacado los futbolistas, pero también la va a tener Kanté por esa eliminatoria de semifinales de Champions, que yo creo que aprovecha esa baja de Kovacic en la cual el equipo no tenía a lo mejor tan claro y tan definido ese doble pivote, y yo creo que Kanté, bueno, pues desarrolla un trabajo que yo creo que no podemos ni describir con palabras, ¿no? En semifinales de Champions. Ahí vamos a enfrentar a Gundogan y a Kanté, 2 jugadores diferentes, 2 jugadores que bueno, un Kanté que hemos visto esa capacidad de recorrido, esa capacidad de desarrollo, esa capacidad de abarcar campo que atesora, ante un jugador que viene en crecimiento. Yo creo que es un jugador, no es el jugador del Borussia Dortmund, yo creo que es un jugador que ha dado pasos agigantados en esta última temporada con Guardiola, que es Gundogan. Un jugador que si vemos en la estadística, bueno, pues el número de goles este año es un número de goles brutal en toda la temporada. Hablo de todas las competiciones, todos los partidos que ha llevado el City. Hablamos de 16 goles. Un mediocentro, un interior que ha conseguido 16 goles. Yo creo que eso es una cifra brutal, ¿no? Por eso me ha resultado muy peculiar la de comparar ese trabajo de músculo que va a desarrollar Kanté con ese trabajo de Gundogan de ayudar a Rodri o a Bernardo Silva por dentro, Fernandinho si juega, si es la elección de Guardiola,
pero con esa capacidad de llegada, esa capacidad que le atesora a Gundogan para llegar y capacidades de segunda línea. Ya no solo para llegar en acción combinativa, sino también para rematar en área propia, en área contraria, perdón. Esa capacidad para lanzar penaltis, esa capacidad para el balón parado. Al final es un jugador que se le ha dado muchísima confianza con Guardiola, y por eso decimos que yo creo que es un jugador que se ha convertido en un nuevo jugador a lo que ya vimos en su día con el Borussia. Y bueno, pues arriba sí que podríamos haber elegido a cualquier... Una cosa por puntualizar, ¿no? Lo que, de la gráfica que has hecho de la columna vertebral, la estoy viendo y la están viendo nuestros seguidores ahora en pantalla. La diferencia a lo que estabas comentando, podemos ver que Ederson o Mendy en tiros rechazados o en goles encajados, en los parámetros que has elegido, la que has hecho de Rubén Díaz o Thiago Silva, sí que es verdad que uno puede dominar sobre el otro o destacar sobre el otro en ese sentido, en esa comparativa, pero es muy significativa visualmente la diferencia entre Gundogan y Kanté, digo visualmente a efectos de la gráfica y también de juego, en el que, bueno, destaca más en balones recuperados, en balones perdidos, en interceptaciones o en pases de finalización, con alguna diferencia más notable o no, el jugador francés sobre Gundogan, pero a la hora de los goles queda significativamente mostrada esa diferencia, ¿no? Y a mí, bueno, particularmente, que para esto también sirven las gráficas o a la hora de analizar los datos, una representación gráfica es muy importante y en este caso, por lo menos, bueno, de verlo así directamente tal como lo mandaste y lo hemos estado viendo, pues, bueno, pues está, a mí me ha parecido muy acertada, de la comparación a la columna vertebral y este dato como lo has plasmado en la gráfica. Sí, así es. Y bueno, para finalizar, pues la fase ofensiva, ¿no? En la fase ofensiva hemos elegido a Kevin De Bruyne y a Mason Mount, que como tú dices, al final son datos muy parecidos a los que puede representar Ederson y Mendy, a los que puede representar Rubén Díaz y Thiago Silva. Los de Mason Mount y Kevin De Bruyne, pues también oscilan en unos niveles más o menos parecidos. Y bueno, pues sí que como conclusión de esta columna vertebral, pues destacar pues esa diferente medular que podemos ver en el City y podemos ver en el Chelsea, con un trabajo muy diferente el que puede desarrollar Kanté y Jorginho, Kovacic si es partícipe de la final de Champions, a la que puede desarrollar pues Rodri, Bernardo Silva o Gundogan, estos dos últimos pues ya jugadores con un poquito más de llegada, un poquito más de capacidad y sobre todo, como tú bien has dicho, pues un poquito más de aportación al gol. Como jugadores destacados, igual que sucedió el día del Villarreal, que no incluyes en la columna vertebral, pero sí como jugadores a tener en cuenta, en el equipo inglés no incluyes como jugadores a tener en cuenta, después de toda la valoración que hemos hecho a Kanté, y incluyes a Foden. Bueno, si nos lo puedes explicar. Sí, yo creo que, bueno, como ocurría ya en la final de Europa League, yo creo que no podíamos dejar de comentar el trabajo de Phil Foden, ¿no? Yo creo que está siendo, pues, el jugador, sí que podemos hablar de un jugador revelación, pero que a pasos agigantados se está consagrando. Yo creo que es el diamante, como ponemos ahí, un diamante en bruto, ¿no? Es el comodín de Guardiola para jugar por dentro, para jugar por fuera, para falso 9, para cualquier variante ofensiva que tenga el City sobre el campo. Y bueno, pues a pesar de su juventud, yo creo que queda evidente la importancia que tiene este jugador en el dibujo de Guardiola. Yo creo que es un jugador de una calidad sobresaliente, de un desborde brutal. Y bueno, pues una de las cosas que más me gustan a mí de Phil Foden, que es esa capacidad para saber utilizar esas zonas interiores y saber llevar a cabo además sus virtudes, que es un regate espectacular. Vamos a ver en numerosas ocasiones a Phil Foden pues meterse hacia adentro, utilizar esas zonas interiores y utilizar esa virtud que tiene, que es la del regate, la del desborde, para dar muchas soluciones en ataque al equipo de Guardiola. Que he hecho Foden Kanté, no Foden Gundogan. Lo he hecho al revés. Como estábamos hablando de Kanté, me ha saltado. Foden Gundogan, que es un poco como lo que sucedió, como comentaba con Pogba, que lo añadías como jugador a tener en cuenta. Correcto. En la columna vertebral. Por último, bueno, has hecho igualmente un análisis más táctico
de movimiento con balón y sin balón de ambos equipos. Bueno, por lo que hemos visto, pues han tenido mucha aceptación y han gustado mucho, y por lo menos para desentrañar algunas características básicas del juego de ambos equipos. Empezamos con el City, si te parece. Sí, perfecto. Vamos a ver, igual que pasó con la final de Europa League, podríamos desarrollar y desgranar pues muchísimos momentos con balón, ¿no? Al final he cogido 3 o 4 claves, o que yo he considerado claves para tenerlos muy en cuenta y sobre todo para seguirlos en el partido, porque pueden ser muy repetitivos y se pueden convertir en patrones. Yo creo que es lo más común o quizá lo más repetido a lo largo de toda la temporada y toda la Champions, y yo creo que es una de las armas que tienen que tener en cuenta tanto Tuchel como Guardiola en este caso. Si empezamos por el City, bueno, pues destacar la gran importancia que Guardiola da a los jugadores de banda. Mahrez, Foden, De Bruyne cuando lateraliza, cuando parte desde fuera. Yo creo que es clave ese trabajo de fuera hacia adentro, ¿vale? En ataque posicional, que Guardiola incide, que inculca a sus jugadores. Ellos lo que intentan hacer es acumular jugadores, normalmente con lateral, con medio centro y con estos jugadores que estoy hablando, pues los que exteriorizan un poquito, acumulan en un sector para siempre intentar liberar bien con el medio centro, bien con el interior contrario y salir por el lado contrario. Ahí en las imágenes lo podemos ver muy bien en ese informe, como la liberación de juego. Una vez que acumulan rivales en perfil derecho, ¿vale? Buscan a la figura de Gundogan en este caso, ¿vale? Para buscar enseguida a Kevin De Bruyne, que es el jugador de fase ofensiva que libera en el lado contrario, en el lado débil del rival en este caso, ¿vale? Para intentar, pues, profundizar, para intentar buscar el 1 contra 1, para intentar esa progresión, para intentar ya buscar esa penetración para buscar situación de ataque y situación de gol, ¿no? Otra de las claves de momento con balón que he elegido del City ha sido el manejo de transiciones que lleva a cabo. Si bien es cierto, como he dicho anteriormente, que el City es dominador del balón, intenta mediante ataque posicional y con muchos movimientos, muchas evoluciones, mucho ataque posicional, penetrar a área contraria. Hay que destacar que esa transición que en el fútbol inglés, pues, y como decimos en el fútbol de hoy en día, siempre aparece, ellos la dominan a la perfección. A pesar de ser un equipo dominador de balón y a pesar de ser un equipo que intenta llegar con el ataque combinativo y con el balón controlado a campo contrario, no descuidan esa faceta, ¿vale? No descuidan esa faceta y la hacen muy bien. Esa transición, ¿vale? Esa transición ofensiva, ¿vale? La llevan muy, muy, muy bien. Dado que tienen jugadores, ¿vale? Que son muy rápidos, que atacan muy bien los espacios y que sobre todo tienen la virtud de manejar muy bien el balón, sobre todo en carrera. Ahí vemos de nuevo en la imagen como Kevin De Bruyne queda liberado un poquito en esas zonas intermedias y enseguida pues, los jugadores exteriorizados en este sentido, Foden, Mahrez, jugadores que estén jugando, si juega Gabriel Jesús, etcétera, 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 son jugadores súper rápidos, ¿vale? Con una capacidad de atacar espacios sobresaliente, ¿vale? Ahí vemos cómo se puede crear esa situación de 4 contra 2 en carrera, ¿vale? Con balón controlado, que crean una superioridad numérica brutal, ¿vale? Y que normalmente, casi siempre, pues dan situaciones de éxito al ataque del City. Me ha gustado destacar también un momento sin balón muy, muy, muy clave para el City de Guardiola y que yo creo que el Paris Saint-Germain tiene que tener en cuenta. El City hace un acoso muy característico, hace un acoso en un dibujo 4-2-4. Esto quiere decir que, bueno, pues De Bruyne y Silva, en este caso, pues sobre centrales, extremos con laterales, el doble pivote con el doble pivote contrario, ¿vale? Emparejando un poquito, ¿vale? El equipo lo que hace es acumular
al rival en el lado que consideran en este caso más débil. En este caso, pues consideran que el lado más débil es la izquierda. En el momento que el portero rival orienta balón hacia izquierda, hacia derecha en este caso, izquierda del City, ¿vale? Ahí realizan un acoso brutal, ¿vale? En esta situación de lado débil, para que el rival o bien tenga que deshacerse del balón, o bien tenga que estar obligado a hacer un desplazamiento en largo, o bien tenga que volver a jugar con portero, ¿vale? O iniciar ese ataque combinativo. Y ahí yo creo que el City, ese press que realiza en bloque principalmente alto, como hemos dicho al principio de la entrevista, yo creo que es un equipo que le gusta defender muy lejos de su portería, le gusta robar cuanto antes, le gusta que el equipo contrario no sea el dominador de la pelota. Y esta va a ser una clave muy importante, porque nos vamos a encontrar dos equipos que les gusta ser dominadores del balón, ¿vale? Con unas consignas muy diferentes, pero que esos pressing en bloque alto, tanto del City como del Chelsea, pueden ser muy importantes de cara al desenlace final de estas situaciones de partido en la final de Champions. En caso del Chelsea... Perdón, sí. Eso te iba a decir. No, que nos analizabas perfecto. El análisis que haces del City, lo que aprendemos con estos análisis, sobre todo para también fijarnos a la hora de los partidos, ¿no? De poder ver estas cosas que este es uno de los objetivos de estas charlas, ¿no? Un carácter instructivo, por así decirlo, para los que en este caso no somos entrenadores, pues también aprender, bueno, nos parece, por lo menos en mi parte, y a Fiore Fútbol en general, pues como digo, muy instructivos, que es el objetivo de estas charlas. Respecto al Chelsea, has elegido dos momentos, luego hay un poquito subapartados, por así decirlo, pero dos momentos con balón y dos sin balón. Bueno, que por acabar, ¿no? Analizando al Chelsea, ¿qué puedes decirnos? Sí, igualmente. Yo creo que podríamos elegir pues muchísimos patrones de juego, muchísimas situaciones de juego puntuales. Podríamos estar pues todo un día hablando de las situaciones de tácticas que aportan Chelsea y que aporta el City, ¿no? Yo creo que volvemos a recalcar situaciones muy puntuales, muy características y que para el aficionado pues le van a venir muy bien le vienen enseguida a la cabeza porque son muy repetitivas en los partidos, ¿no? Una de las principales claves de momento con balón, que ya, bueno, fuimos analizando también en semifinales, pues esa importancia y ese protagonismo que le da a esa zona intermedia el equipo inglés, ¿no? El equipo inglés intenta sacar pelota jugada, intenta sacar balón jugado desde atrás y siempre busca, o casi siempre busca, superar esas primeras dos líneas de presión del equipo rival mediante un pase a zonas intermedias. Esas zonas intermedias que ocupa de una forma extraordinaria pues jugadores como Pulisic o como Mason Mount principalmente, ¿no? Son dos jugadores que en esas zonas intermedias tienen la capacidad para ocupar ese espacio que se ha creado con ese movimiento con balón, de girar y ya de ver pues todo lo que está en campo contrario y de cara a profundizar en área, ¿no? Yo creo que cuando los jugadores ocupan y aprovechan pues, ese espacio de zona intermedia, el rival, en este caso, ha perdido muchos jugadores ya por detrás del balón, ¿vale? Y ahí ya la superioridad numérica es la que hace el resto en los ataques del Chelsea. Por eso es clave superar esas primeras líneas de presión del equipo rival para encontrar en zonas intermedias a estos jugadores hacen que esa superioridad numérica pues haga el resto. De hecho, bueno, pues muchísimos goles, muchísimas acciones de peligro, ya no solo en Champions, sino en Premier, pues llegan de estas situaciones en las que nos gusta liberar en zona intermedia a jugadores como Pulisic o Mason Mount, ¿vale? Para profundizar y atacar espacios en superioridad numérica. Una variante que tiene el Chelsea, que vimos el día de semifinales del Real Madrid, cuando el equipo o el rival, en este caso, se organiza un poquito más en pressing, con un pressing un poquito en bloque medio, bloque bajo, incluso defiende en campo propio, ahí ya no es tan fácil encontrar esa zona intermedia, ¿vale? Por eso, en este caso, como vemos en esa segunda figura, yo creo que ahí Rüdiger
crea un segundo automatismo. El automatismo de la búsqueda de segunda línea, la búsqueda del desmarque de ruptura a las espaldas de la línea defensiva. Es otro argumento y otra clave que Tuchel tiene muy bien trabajada, ¿vale? Ahí tiene jugadores como Pulisic, nuevamente, como Mason Mount, jugadores de la talla de Timo Werner, que al no ser jugadores referencia, delanteros referencia propiamente dicho, son jugadores que tienen una libertad de movimientos sorprendente, ¿vale? En esta ocasión, el primer gol recuerdo del Chelsea en Valdebebas, yo creo que viene de esa situación, ¿vale? Viene de esa situación en la que Rudiger ve esa posibilidad de atacar espaldas, intervalos entre central-central, ¿vale? Incluso central-lateral, la ve muy bien Pulisic, ¿vale? Para atacar ese espacio y crear esa superioridad numérica en área contraria y, bueno, ese 1 contra 1 en portería, ¿vale? Otra de las claves con balón, y finalizo con esta para pasar a la de sin balón, y aquí sí que cobra importancia, mucha más importancia, es la transición, ¿vale? Yo creo que el Chelsea es dominador del balón sin olvidar la transición, sin olvidar el ataque con velocidad, ¿vale? Aquí sí que se crea un vínculo parecido al que puede desarrollar un poco también el City, a pesar de creer un poquito más en el ataque posicional, ¿vale? El equipo tiene, pues, como vemos, una calidad pues brutal para solucionar situaciones de pressing, en este caso un pressing en bloque intermedio, bloque alto, ¿vale? Y mediante triangulación, pues son capaces de, en esa zona de creación, salvar ese pressing para liberar nuevamente a un jugador en zona intermedia. Aquí, cuando liberas al jugador en zona intermedia, tienes la opción que hemos visto en primer lugar de crear esa superioridad con un ataque posicional o bien de transitar, ¿vale? Aquí ya cobra importancia pues la velocidad de los jugadores que hemos visto anteriormente. Timo Werner, Pulisic, Mount, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso la llegada de jugadores de segunda línea. Kanté, Jorginho, que se incorpora menos al ataque, pero sí los laterales o los carrileros en este sentido que crean la superioridad numérica por fuera, ¿no? Son situaciones que manifiestan estas buenísimos y eficaces transiciones ofensivas, ¿vale? A las que nos tiene acostumbrados el equipo inglés. Yo creo que van a ser claves estas situaciones de velocidad, estas situaciones de transición, estas situaciones de contraataque. Ya no solo del Chelsea al City, sino también del City al Chelsea, ¿vale? Al ser dos equipos que defensivamente suelen estar muy organizados, suelen ser equipos que encajan poco y que sobre todo permiten que el rival tenga tan pocas ocasiones de gol. Yo creo que estas situaciones de partido en las cuales haya algún desajuste en zonas intermedias para correr a los espacios que se puedan crear a las espaldas pueden ser claves para uno o para otro equipo, ¿vale? Y bueno, destacar sin balón, como ha ocurrido con el tema del City. Me gusta destacar sobre todo la forma de presionar. Yo creo que, como tú bien has dicho, Nacho, al principio de la entrevista, si una de las cosas que ha ganado el Chelsea ha sido esa identidad y esa asignatura pendiente que a lo mejor tenía Tuchel en fase defensiva, ¿no? Que siempre se le achacaba un poquito que a lo mejor ese trabajo defensivo no estaba completamente desarrollado o conseguido. Pues yo creo que a la vista está. Yo creo que esa clave de momento sin balón que podemos destacar en esa imagen, esa acumulación de jugadores a esa zona activa la llamamos la zona en la que el rival quiere sacar el balón, en la que el rival quiere hacer el ataque, la acción combinada. Yo creo que ese pressing de acumular jugadores hasta la extenuación para que el rival se tenga que deshacer del balón o definitivamente pierda la pelota, yo creo que es algo que Tuchel ha conseguido mucho y muy bien. Y yo creo que esa agresividad en bloque alto que también tiene el City, como hemos comentado anteriormente,
van a ser dos situaciones muy a tener en cuenta y que nos van a hacer, yo creo que disfrutar mucho. Ya no solo del partido en parcela ofensiva, sino también en parcela defensiva. Yo creo que nos espera una final pues, de auténtico lujo, en la que nos vamos a encontrar dos entrenadores que se conocen muy bien y que hacen las cosas muy bien. Yo creo que tienen unos criterios de trabajo extraordinarios. Yo creo que son dos entrenadores pues tácticamente de lo mejor que podemos encontrar hoy en día en el mundo del fútbol, y yo creo que y espero que nos hagan disfrutar y mucho. Bueno, comentábamos además en las previas en las previas de nuestros partidos de las semifinales, ¿no? De la figura de Tuchel, bueno, que salió del PSG y no sé si lo llevamos en el corazón un poco por esa situación en la que se tuvo que ir y que ha hecho tan buen trabajo, pues se le ha valorado por todos los aficionados al fútbol, ¿no? Toda esa situación tan complicada en el mes de diciembre y que al final haya acabado la temporada con una final Champions. A ver si pone broche de oro o no. ¿Favorito? Bueno, pues repetimos, favoritos difíciles. Preferencias, sí, siempre tienes una preferencia. Favorito en una final de Champions, yo creo que no hay, independientemente de qué equipo llegue a la final de Champions. Por lo que está consiguiendo, por la forma en la que lo está consiguiendo y por el cariño que yo especialmente le tengo a Tuchel, en este sentido, yo creo que Tuchel nos ha ganado un poquito en esta Champions, nos ha ganado un poquito al espectador, ya no al entrenador, ya no al crítico, ya no al periodista. Yo creo que al aficionado al fútbol en sí, yo creo que nos ha ganado un poquito. Sí que es cierto que, bueno, enfrente va a tener a Pep, y Pep es mucho Pep. Y Pep yo creo que tiene una oportunidad de oro para reivindicar ese estatus que ya tiene el City y ese, sobre todo, pues gasto económico que conlleva a su alrededor el City, ¿no? Preferencia, pues a mí, sinceramente, soy muy de Guardiola, yo soy muy de Guardiola, pero me gustaría que esta final de Champions fuera para el Chelsea. Un poco lo que comentábamos en el análisis de la Europa League, un poco la presión. El Chelsea ya tiene una Champions, el City no. El proyecto es diferente, en los últimos años ya no en la historia del club, sino el proyecto, hay una obligación, por así decirlo, en que el City, el equipo de Manchester, tenga que ganar la Champions, esta final, y también para Guardiola, que es un poco cerrar, bueno, pues desde que salió del FC Barcelona, volver a ganar la Champions, ¿no? Mucha obligación quizás puede ser que pese tanto en el club, en los jugadores, como en el propio entrenador. Y Tuchel, que le tiene tomada la medida, por lo menos en competiciones domésticas a Guardiola, bueno, pues es, como decíamos, un broche de oro a esta temporada que se le complicó tanto en el mes de diciembre y que ha sabido solventar y muy bien. Pues estaremos atentos al desarrollo de la final. Te tendremos en más análisis y en contenido nuevo que hagamos. Por supuesto, Julián, darte las gracias porque, pues, como te decía hace unos minutos, aprendemos mucho con estos análisis, con todo el trabajo que dedicas para hacerlo y pues invitarte en otras ocasiones. Pues muchísimas gracias. Yo encantado de estar con vosotros, encantado de aprender también cosas de vosotros, que también yo creo que es recíproco. Es un feedback muy positivo y, bueno, pues cuando queráis ya sabéis que podéis contar conmigo. Todas las imágenes que habéis tenido en el vídeo para acompañar a las explicaciones de Julián las tenéis, como os he dicho, en nuestra página web, en fiebrefutbol.es. Os dejamos la descripción también para seguir en redes sociales a Julián. Y también nos podéis seguir a nosotros en nuestras redes sociales, aquí en YouTube, dándoos a suscribirse, a los likes y a las campanas y, como os decimos y os repetimos, pues nos ayuda a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Un saludo.